Buenas tardes, noches, el nuevo horario. Señor director del archivo, estimados amigos, autoridades presentes, bueno, vamos a inaugurar este nuevo horario, pero siempre con la alegría de llegar a este archivo histórico que, lo destaco siempre, se ha abierto a la comunidad, y cuando digo abierto es en términos literal, porque desde distintas referencias, con distintos pensamientos, se realizan estas reuniones que están generando un lindo comentario, un lindo movimiento. Y yo diría esta suerte de tertulias, como dirían en España, digo, nuestros viejos ancestros de la Fundación Nacional, estas tertulias de historia, en donde recreamos, recordamos y reflexionamos acerca de nuestro pasado, que en definitiva es buena parte de la explicación que necesitamos para entender qué somos los argentinos, qué somos los tucumanos, y el sentido de nuestra marcha cultural como sociedad a lo largo de las distintas generaciones que se van sucediendo. De modo que para mí es un honor y una gran alegría, y agradecerle además al señor director, que no sé cuántas horas tiene el día de él, a la hora que me engancho está organizando cosas nuevas, con iniciativa, o está viajando, yendo de una punta u otra. Realmente quiero felicitarlo a él y a todo el equipo. No sé si son 1.500 personas, cuántos son, pero en paso está el equipo del archivo histórico. Bueno, hoy día vamos a hablar y abordar tal vez uno de los personajes más cautivantes de la historia, polémico, como pocos, y prejuzgado y mal etiquetado como muy pocos. Pero seguramente será que el Zorro, en su juego interesante en la política de la fundación del Estado argentino, y sobre todo en el manejo de los factores de poder y los distintos grupos de poder, que ha llevado a una definición y una fundación de un sentido en el Estado Nacional. Roca es hablar de economía, es hablar de educación, es hablar de política y es hablar realmente de la creatividad para la organización de un país en un tiempo muy particular, crítico y también complejo. Un país que mientras no terminaba de resolver cuál era su territorio, a la vez estaba convocando y recibiendo verdaderos ríos y mares de inmigrantes que estaban viniendo, a los que había que recibir, había que argentinizar, había que organizar y había que preparar en un territorio el que controlaba el Estado de aquel momento, que era prácticamente un páramo. Y entonces a Roca le han puesto, por ejemplo, el conquistador del desierto. Roca no conquistó el desierto, sino mucho más que eso. Porque si lo que se hizo fue conquistar el desierto, entonces le bajan el precio, lo que hace una visión global e integral del país que tenían que armar. Es el personaje ejecutor, pero también creador de la generación del 80. Sin lugar a dudas, si uno tiene que pensar en la generación del 80, tiene que ver el sentido y el marco de la política de Estado que desplegó Julio Argentino Roca. Son las dos presidencias de Roca, que como lo voy a mostrar enseguida, son las que definen esto. Y yo hoy día no voy a hablar mucho más de Roca, sino que voy a hablar de 3 puntos claves, que es la conquista del desierto, esta que se llama, que en realidad fue la guerra contra los pueblos originarios, que ya lo voy a analizar. Segundo, la economía
Y tercero, el conflicto con la Iglesia. Ustedes han visto, fíjense que mal que viajan las noticias en la historia, que el tema del tratamiento y del conflicto con los pueblos originarios se lo cargan a Roca, porque es cierto que la colisión de la cultura y la comunidad europea con la originaria, no estoy diciendo nada raro, digamos, que fue un genocidio de expulsión que hizo, digamos, la cultura europea frente a las culturas originarias. Pero esto no era un problema de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Esto comenzó del mismo momento en que Solís pisó la tierra del Río de la Plata y el primer español pisó este territorio y comenzó el conflicto entre los pueblos originarios y los que estaban llegando, que eran vistos por esto como invasores, y los invasores que llegaban venían a conquistar al pueblo originario. Y este fue el talante, digamos, de aquellos conflictos y de aquellas dos culturas que se enfrentaban. Yo no quiero entrar en la polémica de qué hubiese sido si este no es el tema que nos ocupa. Nosotros vamos a hablar de esto y vamos a hablar de qué es lo que pasó acá. En la cultura de la sociedad europea que se había radicado y conformado, las poblaciones que fueron dominantes a partir del siglo XVI, XVII, XVIII y las que se independizaron, porque las que se independizaron de España no fueron los pueblos originarios, sino que fueron los hijos de los inmigrantes que habían venido a conformar estos nuevos estados. Y los pueblos originarios lo veían con tanta desconfianza, o más, al criollo y al español europeo. Porque la guerra de la independencia fue un conflicto de los españoles americanos con los españoles europeos. Fíjense, hechos puntuales, y pasemos rápido esto, pero San Martín, en la famosa consulta, cuando está preparando el avance sobre los Andes, en el cruce de los Andes, se junta con precisamente los mapuches, y lo que les pide es que desplieguen fuerzas de hostigamiento en el sur de Chile para que les opere como otro brazo más de ese ejército que estaba armando para hacer el cruce. El ejército de los Andes no fue un solo brazo, sino que fueron 6 brazos que se proyectaron en lo que fue el cruce de los Andes y todo lo que fue la campaña libertadora de Chile. Pero es interesante el diálogo porque define esto. San Martín se presenta como era un moreno y con rasgos no haitiano, era moro, que es totalmente distinto. Pero como tenían problemas de editorial, lo quisieron declarar de rasgos americanos, no tenía rasgos americanos, era un hijo de españoles, moro, por eso era de Roca Centunado, San Martín. Y él se decía indio, y es un cuento de que él inventó, la cuestión del indio, que le vino bien para poder acercar posiciones con los indios, pero los indios se daban cuenta que San Martín no era americano, sino que era de los hispanos. Después hubo muchas ventas de editorial inventando la relación de la madre india de San Martín y otra historia más que no tiene ninguna señal. Pero lo que quiero señalarles es las dificultades y las distancias que había entre la sociedad criolla y las sociedades americanas o
los naturales, como decía Belgrano, a los grupos que hoy día llamamos originarios. De todo modo, la disputa entre estas dos civilizaciones, estas dos culturas, fue la tierra. Y la crisis mayor comenzó cuando los pueblos originarios incorporaron el caballo que habían traído los españoles, que sueltos en las pampas y en los campos se habían multiplicado y habían encontrado un lugar de privilegio, digamos, para la reproducción y la multiplicación, y el indio que primero lo comenzó a usar como alimento, después vio cómo era el tema de que además era una herramienta, se convirtieron en otro ser junto al caballo, y el indio y el caballo no lo imaginaba separado. La disputa comenzó por los ganados vacunos que vagaban por las pampas, y principio era tan abundante que nadie se preocupaba porque los indios se alimentasen del ganado salvaje que había, hasta que comenzó la escasez en el gobierno de Pueyrredón, y entonces se empezó a reglamentar el consumo de la hacienda esta salvaje que había. Era toda una estructura de poder que la vamos a ver ahora. Luego vinieron los grandes propietarios y terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Y aquí va a venir la primera polémica, si se enojan, lo siento, pero lo voy a decir, que fue lo siguiente. Rivadavia necesitaba el empréstito de Baring Brothers, y entonces creó la ley de Fiteusi. ¿De qué manera? La de Fiteusi es una entrega del uso y usufructo de una tierra a perpetuidad, o sea, les entregaba la producción y la tierra para disposición y ganadería y cultivo a los hacendados, y se reservaba el Estado el título de dominio, de titularidad de la tierra, y a ese título lo hipotecaba como garantía de ese crédito que estaba tomando de la Baring Brothers. Se criticó esto porque, de entrada, quienes fueron los beneficiarios de estos contratos del Fiteusi fueron los grandes terratenientes, la gran familia, Rosa, Martínez de O, los Anchorena, los Menéndez, que fueron quienes captaron toda la tierra de la Pampa, y a su vez llevaba el tema de la consolidación de esas tierras como gobierno y dominio del Estado del país que estaba naciendo. El gran negocio fue de los hacendados bonaerenses, y fue entonces ellos los que conformaron un ejército privado para garantizar que esas tierras no sean del indio, sino que sean tierras que pertenecían a estos ganaderos. Cada uno de ellos tenía un ejército particular. Y ahí comenzó una guerra del indio con los colonos, o con los ocupantes, digamos, nuevos, con los nuevos propietarios, mejor dicho, y comenzó esto, el enfrentamiento con los ejércitos estos privados, digamos, de cada uno de los hacendados. Quien lideró esa organización fue Juan Manuel de Rosas. Luego de su primer gobierno, en el año 32, Rosas organiza la famosa campaña del desierto. ¿Qué son quiénes? Son precisamente los ejércitos estos privados de los hacendados de la provincia de Buenos Aires, que avanzan sobre el resto de lo que es la provincia de Buenos Aires, toman el sur de Córdoba y el sur y el norte de la provincia de La Pampa, hasta tomar por el sur la isla de Choel en el Río Negro. En esa incursión
se informa que hay 12.000 indios de lanzas muertos. Esto para la población que había es enorme. Más 4.000 indios que vienen en calidad de prisioneros y la liberación, y no es menor este dato, de 2.500 cautivas. Eran mujeres, digamos, de la sociedad criolla, que en los avances de los malones indios eran capturadas y llevadas a vivir con los indios. Y estas eran las famosas llamadas cautivas. Era esta la relación de estas dos sociedades, de estas dos culturas. Es decir, no era una relación fácil, no, era una relación de confrontación bélica, porque cuando reprimían o iban y trataban de expulsarlo al indio y desarmarle los malones, eran operaciones militares. Y cuando los indios a su vez avanzaban en el territorio, digamos, de los criollos, eran también operaciones militares, eran a saquear ganado, a saquear haciendas, pueblos. Azul, por dar un ejemplo, era un pueblo que era zona de paso de malones. Cada malón que arrancaba empezaba, primero atacaba Azul y después seguía por otro lado, pero era tremenda sostener la posición en Azul. Es decir, era un estado de guerra. Esta era la situación que había. La campaña esta que hacen los ganaderos de la provincia de Buenos Aires con Rosa es la que consolida realmente hasta todo lo que es la zona, digamos, oriental de la provincia de Buenos Aires hasta el sur, o sea, la zona litoral, la zona de costa, digamos, de la provincia, y casi una entrada, una lonja que viene con una entrada de casi 100 kilómetros hacia el oeste y hasta la isla de Choel. Luego lo vamos a encontrar a Bartolomé Mitre, precisamente entre Azul y Tandil, con el Ejército Nacional. En el año 1855 la provincia de Buenos Aires lo manda al entonces teniente coronel Mitre que se haga cargo y ponga bajo control la zona sur de Tandil, Azul y Olavarría. Inclusive es derrotado por Calfucurá. Otra batalla más que pueden anotar, digamos, Bartolomé Mitre de la tanta que perdió. Y luego viene finalmente el proceso final, que es el del año 1879, cuando Julio Argentino Roca, ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda, prepara lo que es la campaña del desierto final. Pero aquí me voy a detener un minuto. A diferencia de las campañas que hemos estado hablando, estas de los hacendados y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, esta de Roca ya aparece el personaje que está fundando no el interés particular, sino el Estado Nacional. Y esto es muy distinto. Y quiero que entiendan bien las palabras de lo que estoy por explicar, porque no estoy bajándole la gravedad a lo que ha sido, digamos, el exterminio del indio y lo que ha sido esta tragedia, pero sí describiendo la realidad. Y cuando nosotros hacemos historia tenemos que procurar no hacer anacronismo, es decir, no vale que yo me vaya a juzgar las conductas de aquellos tiempos con la escala de valores del siglo XXI. Nos vamos a ubicar en la situación y en el lugar de lo que sucedía en aquella época en la que sucedió estos acontecimientos. En 1879, gobierno de Nicolás Avellaneda, hasta ese momento, durante la presidencia precisamente de Avellaneda, su ministro de guerra original, que fue Alsina,
Valentín Alsina, se había dispuesto a hacer un foso de casi 600 kilómetros, de los cuales se construyeron 400 sobre el oeste de la provincia de Buenos Aires, y cada 30 kilómetros colocar un fortín para evitar el avance de los malones de los indios y a su vez cortarle la retirada del malón. ¿Cómo funcionaba el malón? El malón avanzaba, entraba a las estancias, sacaba el ganado, porque este era el objetivo, y todo lo que tenía, digamos, para poder llevarse, y lo llevaba naturalmente al territorio de los indios, donde era, digamos, ya la cobertura segura de defensa y poder. Y lo robaban. Robaban este ganado acá y lo cruzaban a la cordillera por el Valle Hermoso y lo vendían en Chile. Este era el negocio. Este negocio no era solamente acá en el año 1870, como estamos hablando. Ya Belgrano, siendo secretario del consulado en el año 1803, tiene una tratativa con dos caciques de Mapuche, a los que le ofrece que ellos controlen la línea de posta por el Valle Hermoso para hacer un corredor Buenos Aires-Talca, bioceánico, digamos, porque tiene una particularidad ese paso, que está ocupado por Mapuche ancestralmente, naturalmente, ¿no? Es un paso que no se corta por el invierno y que puede admitir que sea cruzado por carreta, porque es un paso bajo que puede, entonces esta fue la idea. Pero ya en el año 1879 entonces este corredor lo habían hecho los indios de otra manera. Le sacaban el ganado aquí en la pampa húmeda a los estancieros de Buenos Aires y se lo llevaban al ganado, lo llevaban al sur de Chile. Ese conflicto es el que va a pretender enervar el famoso foso de Alsina. ¿Por qué? Porque los indios podían pasar, pero volver con el ganado, arriando ganado, era difícil. Cruzar un foso que tenía casi 3 metros de profundidad por 6 de ancho. Entonces, hacer pasar el ganado por ahí en fuga, bueno, perseguido, entonces se dificultaba. ¿Y esto qué hizo? Hizo que se convirtiese este famoso línea de fortines del foso de Alsina en un verdadero cementerio de gente viva, porque el soldado que mandaban ahí lo dejaban abandonado 6 meses en la lejanía y en la soledad de las pampas, sin ningún tipo de vínculo ni posibilidad de contacto con la vida civilizada, con lo que era peor lo que se fabricaba en esos fortines que lo que estaban evitando. Bueno, el caso es que Roca, cuando hace esta campaña del desierto, paralelamente a eso, aprovecha una crisis que se ha producido en Chile, que es cuál, ha entrado en guerra con Perú y Bolivia. La famosa guerra del Guano en el norte, que terminó con la pérdida de Bolivia de su salida al Pacífico, pero que en ese momento Roca le dice a Belén que hay que hacer 2 cosas. Una, avanzar sobre la tierra de la Patagonia, y 2, enfrentarlo a Chile y obligarlo a que nos reconozca que la Patagonia oriental es nuestra. Y si no, lo amenazamos con que nos juntamos con Bolivia y Perú, y entonces la guerra esa se le convierte en la guerra de Bolivia contra Bolivia, Perú y contra nosotros. Esto, por supuesto, nunca que mate a Chile. Chile aceptó finalmente y se firmó en 1881 el famoso Tratado de Límites, que ya lo firma Roca siendo presidente, pero que se negocia en todos esos 2 años. Y esa campaña del desierto que hace Roca es para hacer control efectivo territorial. Y fíjense que claro tenía esto Roca. El general Winter le sugiere en el plan de operaciones a Roca que pongan una línea de fortines en los cruces de la cordillera, o sea, en las bocas de entrada, digamos, de la cordillera, de salida de la cordillera
la Patagonia oriental, digamos, a la Patagonia argentina. Y Roca le contesta: no, Víctor, si soberanía no se hace por cuarteles, la soberanía se hace poniendo escuelas y educando comunidades. Esto, para la imagen, digamos, del Roca que se ha vendido, realmente llama, ¿no?, la atención. Pero tiene un sentido. Estamos frente a un estadista, con todo el horror de la guerra contra los aborígenes y sin tratar de suavizar o de edulcorar absolutamente nada, pero sí entender cuál era el interés de la comunidad argentina que se estaba conformando en aquel proceso del siglo XIX de la llegada de inmigrantes, de la mezcla con los descendientes españoles y de toda esta fragua que estaba funcionando, una fragua étnica si se quiere, donde había una confluencia de cultura, de visiones sociales que estaban armando y elaborando lo que iba a ser una sociedad mestiza, como es la sociedad, finalmente la sociedad argentina. En esa sociedad están construyendo el Estado. Esta campaña del desierto de Roca, vuelvo a repetir, no estoy minimizando lo que ha significado el precio que han pagado las culturas aborígenes, digamos, por esta organización y por el concepto de Estado que se conforma, pero sí entender cuáles eran las urgencias y las definiciones que tenían que tomar. Y esto es el plan. No fue una conquista del desierto, sino que fue una verdadera operación de disputa territorial y geopolítica para resolver un conflicto que tenía presentado con Chile. Y obviamente que en la escala de valores de aquella época, el indio ocupaba un lugar muy abajo dentro de las prioridades de aquella sociedad. Y esto fue así. Y estaban más atentos al inmigrante que estaban trayendo desde afuera, pero porque era también, y esto se entiende, era también cultura equivalente a la cultura con la que estaban, que habían fundado estos países y con la que se estaba conformando la organización nacional que estaban haciendo. Esta guerra del desierto concluye, y ahora viene otro tema, con 2.400 indios de danza muertos, con la rendición de la comunidad mapuche que habitaba la Argentina, donde los descendientes de Calfuncurá son colonizados por la autoridad, digamos, argentina, y se establece una línea de asentamiento de los padres salesianos donde comienzan a incorporar los indios. Y ahí sale Seferino Namuncurá, educado y criado en una de las colonias, digamos, que hacen los salesianos en la Patagonia. A Roca uno tiene que verlo de dos maneras. Uno, el genocidio cultural, si se quiere, porque el proyecto que ellos tienen con este asentamiento de los salesianos en realidad es culturalizarlo a los indios sobre la base del concepto de la cultura europea de ellos, que era el catolicismo, que eran los valores europeos, sin tener en cuenta lo que podían tener del propio bagaje cultural o formación cultural estas comunidades. Esto es bienvenido al siglo XIX. ¿Estamos? De esta forma es que ustedes van a ver acá dos cosas. Roca tiene 2.000 indios en armas muertos y los estancieros de Buenos Aires tienen 10.000. Roca incorpora la Patagonia hasta el estrecho de Magallanes y los estancieros de la provincia de Buenos Aires toman la pampa húmeda de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Está muy claro,
y como el restaurador de las leyes era el líder de la campaña del desierto del año 32 y 31, le han pasado el San Benito a Roca. Yo no estoy culpando a Roca de la responsabilidad que tiene, digamos, en esto, pero estas cosas que se han hecho en la historia, estas barbaridades y este ocultamiento que se ha hecho, es importante que lo pongamos en realce, porque lo que diferencia a Roca de ese proyecto de la provincia de Buenos Aires es precisamente este. Roca está armando un país y estos estaban armando subestructuras estanciales. Esos dos intereses son notables. En el momento que está reduciendo y controlando y pacificando y ya efectivamente dominando el territorio de la Patagonia, simultáneamente está sentando los Bulnes al frente, al presidente de Chile, y haciendo firma el reconocimiento de la Patagonia Oriental como territorio argentino. Y se establece ahí, luego se confirma en la segunda presidencia de Roca, el principio de las cumbres como divisoria, y las divisorias de agua como línea de límites. Esta es la conquista del desierto, que más que la conquista del desierto es la conquista y el control del mapa de la Argentina. Si algo hay que decir de Roca, es precisamente que es el gran conformador del mapa actual de la Argentina. Mapa que se estaba perdiendo. Les recuerdo que Bernardino Rivadavia, en su lectura del año 21 a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, cuando justifica por qué se queda con toda la plata de la aduana la provincia de Buenos Aires, dice que el gran problema del país era la extensión de su territorio. Era el mismo que en 1812 le había dicho a Belgrano: vea, deje el norte, abandone Salta, Tucumán, Santiago y vaya a Córdoba, y desde ahí nos plantamos, y ese es el mapa que vamos a armar. No había cambiado nada después. Y cuando hace la ley de enfiteusi, hace lo mismo. Hipoteca territorio nacional, toma un empréstito y con los amigos de la provincia de Buenos Aires se apropian de estas tierras. Es totalmente distinto a la estrategia de Roca cuando hace la consolidación de un territorio que estaba en disputa internacional con Chile, y a su vez hace el ejercicio real de gobierno frente a los pueblos aborígenes. No justificamos de ninguna manera las matanzas y las brutalidades de una guerra desproporcionada y feroz, porque obviamente la relación de fuerza de los pueblos originarios con los ejércitos que habían ido eran imposibles, digamos, no había equivalencia de nada, pero sí es importante entender estas dos motivaciones y estas dos acciones. Pero ahora viene el Roca que está sentado en la presidencia en 1881, y como he dicho, se sienta junto con Bulnes, el presidente, con Nicolás Bulnes, el presidente chileno, nieto de Luisa Garmendia. Luisa Garmendia es una tucumana, porque el abuelito de Nicolás Bulnes, don ¿Eduardo? ¿eh? Eduardo Bulnes. No, Nicolás Bulnes es el presidente chileno, hijo de Prieto Bulnes. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que es casado con Luisa Garmendia, sí, que eran tres hermanas, Luisa, Cruz y Crisanta. Las tres se casan con
edecanes de Belgrano, en 1818, una con Salvini, otra con Jerónimo Helguera y otra con Bulnes, el chileno. Pasada la guerra esta de la independencia, Luisa Garmendia, casada con Bulnes, se van a Chile. Y Bulnes es presidente de Chile, y luego su nieto también es presidente de Chile. Y luego tienen un nieto en quinta generación que también es presidente de Chile, que es Piñera. Piñera es descendiente de Luisa Garmendia, de la tucumana, casada con Bulnes, por vía materna. El 13 de diciembre de 1818 se casan en la catedral las tres hermanas con estos tres decanos de Belgrano, y el testigo de los casamientos de eso es Manuel Belgrano. Una nota de color, digamos, puesto acá. Bueno, el descendiente de este matrimonio, digamos, de tucumana y chileno, es el presidente de Chile en el momento que firman el acuerdo con Roca de 1881. Bueno, con esto vamos a terminar la conquista del desierto. Ahora vamos a pasar a Roca y el choque con la iglesia. Otro tema que inclusive es imperdonable, que historiadores que se suponen serios lo explican. El núcleo de este problema se plantea en un mundo que lo tenemos que ubicar y entenderlo claramente. El conflicto con la iglesia es del año 1881, cuando se ha sancionado la ley 1420 de educación común, obligatoria y gratuita, que le ponía como obligación principal al Estado la organización en el presupuesto, que el primer gasto sea el establecimiento de escuelas. En ese primer periodo, Roca funda 58 escuelas, y las 58 escuelas las hace en el interior del país, con lo que da por iniciado el famoso estructura de las escuelas laicas o las escuelas nacionales, que la hemos tenido hasta la década de los 70. Bien. Se produce en un mundo muy particular. Europa está conmocionada. Italia acaba de nacer como Estado recién. Porque Italia, hasta 1870, era regiones. La zona norte, que era las ciudades autónomas de Venecia, Florencia, Génova. En el medio, desde Roma y hasta entrada a la zona del sur de Francia, hasta Aviñón, era lo que se llamaban los estados pontificios, que era un territorio de gobierno terrenal del papado, por eso eran los estados pontificios. Y en el sur era lo que se llamaba el reino de las dos Sicilias y Nápoles, con capital en Nápoles. Vale decir que teníamos tres cuerpos dividida Italia. Se produce en la década del 60 del siglo XIX una lucha desde la monarquía italiana y todo un grupo de nacionalistas que comienzan a trabajar en la estrategia de la unificación de Italia. Ahí aparece Giuseppe Garibaldi con su famoso Bersaglieri, que eran un soldado que tenía una camisa roja. Por eso cuando vayan con la camisa roja, los viejos se acuerdan de esto. Yo no soy por viejo, sino porque tenía unos cuantos viejos amigos que me han contado.
No, los viejos se acuerdan, y a las camisas rojas les dicen garibaldina, porque era la distinción de los soldados de los Bersaglieri, de los soldados de Giuseppe Garibaldi, que tenían la camisa roja y los pantalones blancos. Y luego, esa camisa roja con pantalones blancos, la vamos a ver en el año 1890, en una revolución que se va a producir en Plaza Lavalle, en Buenos Aires, que se llamaba El Parque, actual zona de tribunales, que es el levantamiento de los cívicos. Y de ahí vienen los colores de la Unión Cívica Radical, porque eran muchos inmigrantes italianos. Una pequeña disquisición. Esa roja y blanca de la bandera del radical viene de los Bersaglieri. La historia es, volviendo al tema de Roma, está gobernando Rocca y se ha planteado una discusión de la unificación de Italia. Hay una discusión tremenda, son todos liberales del siglo XIX, pero hay unos liberales cristianos y otros que son liberales positivistas. Rocca milita en la línea de los liberales positivistas. Y hay polémica con José Manuel Estrada, que es, digamos, el intelectual, el número el liberalismo católico. Es apasionante porque durante toda la presidencia de Sarmiento y de Avellaneda discuten acerca de cuál era la mejor modelo de educación. Y discute Sarmiento, discute Alberdi, discute José Manuel Estrada, en fin, una de las discusiones de la etapa, creo yo, mucho más rica intelectualmente hablando de la Argentina en cuanto a la calidad de la discusión y del debate, donde la confrontación, que no era menormente apasionada, sino que al contrario era apasionada, pero era un debate de ideas, como la del 1880, antes que asuma Rocca la presidencia, el debate de la capitalización de Buenos Aires, donde Leandro Alem defiende la autonomía de Buenos Aires y José Hernández, el autor del Martín Fierro, defiende la capitalización. Cada uno de ellos habla 7 horas y sin ningún papel. Y dicen los estudiosos de la historia parlamentaria que es el debate de más alto vuelo que ha tenido el Parlamento argentino. Es decir, estamos frente a una época muy ideologizada, donde discute una élite eminentemente intelectual que está despegada, digamos, del común de la gente, pero que tiene una vocación profundamente transformadora y progresista. A mí me hacen acordar a Carlos III, Borbón, que aparece en el siglo XVIII y que es progresista, que le sacude, digamos, al viejo régimen y incorpora algunas cuestiones innovadoras, transformadoras, limita el tema de la Inquisición y liberaliza, digamos, la vida española. Me acuerdo que de ahí de Jovellanos. Jovellanos es uno de los pensadores liberales que tiene este gabinete de Carlos III. Y entonces, claro, cuando se producen estos cambios, siempre están avanzados, que son los que quieren más rápido el cambio, los que quieren saltar más. Y entonces empieza a aparecer la palabra pueblo en los gobiernos, porque venía el principio de que empezaba a aparecer la legitimidad de la soberanía popular. Y Jovellanos, que era uno de los entusiastas que más motivaba a la juventud, digamos, en las nuevas ideas, claro, se da cuenta que se había pasado de vuelta, que los muchachos estaban pretendiendo más cambios de lo que estaban dispuestos a hacer. Y entonces los muchachos decían que había que poner al pueblo en estado de liberación para que el pueblo apoye y declare qué cosas quiere y cómo quiere. Entonces le dice, está bien, pero hay que educar al pueblo primero. Sí, hay que iluminarlo al pueblo. Entonces le contesta Jovellanos, dice, vean,
ilumínenlo de a poco, no muy fuerte, porque lo pueden encandilar. Pero no se apuren tanto, que vamos a hacer lo mejor para el pueblo, pero por ahora sin el pueblo. Esto era la generación del 80. Lo mejor para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Cómo hacían? Y soñaban este sistema de educación. El sistema de educación de la ley 1420 es un sistema revolucionario y puesto en el siglo XIX, en donde se hable de educación laica, obligatoria, gratuita, y que el Estado tiene que poner como primer gasto la educación. Bueno, imaginen el tiempo esto era verdaderamente revolucionario, pero sin el pueblo, que manden los chicos a la escuela, pero nada de andar deliberando ni haciendo discusión. Ustedes saben que Roca nunca superó el 2,5% en las dos presidencias. Con el 2,5% llegó a la presidencia del país. Pero no solamente Roca se empeñó igual, y lo mismo pasó con Sarmiento, para que le cuento. Sarmiento ni siquiera estaba en Argentina cuando fue electo presidente. Estaba de embajador en Estados Unidos. Le avisaron en Estados Unidos que Sarmiento venga porque tiene que se cargo de la presidencia. Entonces, bueno, pero creían en el país, querían un país distinto, querían un progreso. Y yo siempre digo que a la historia hay que tomarla como un mensaje de una advertencia al futuro, porque si no, la historia pierde sentido. Si esos libros no le sacamos ni reprimimos la información que tienen, se convierten en letra muerta. Y este es el valor de estos archivos. Buscar la memoria y sacar ideas y pensamientos de la memoria y mensajes que nos ayuden al progreso del presente en función del futuro. Y este modelo y esta obsesión por la educación, fíjense, Mitre en ese camino que es opositor a Roca, que se enfrenta con Roca. No obstante eso, está escribiendo la biografía de Belgrano y San Martín porque está diseñando, lo que no han entendido mucho hoy día, está diseñando una versión de la historia argentina que nos defina como país no solamente a lo que ya estábamos, sino a lo que estaban llegando, porque en el siglo, cuando se llegó al año 1900, y estoy hablando del tiempo de Roca, había más habitantes en Argentina que eran inmigrantes que nativos. ¿Cuál era el problema de esa generación? Que a estos inmigrantes había que argentinizarlos. Y entonces había que darle a la historia. El primer elemento común que tiene toda comunidad es que nos identifiquemos con un ancestro, con un pasado y con una historia común. Entonces había que hacer falta que este italiano que venía trabado como Cocoliche hablando empiece a escuchar palabras como San Martín y Belgrano y la independencia, y que el chico, el hijo de él, sea un argentino y se conforme la soldadura cultural de la denominación común, del origen común y del destino común. Entonces, y esto es realmente una construcción fantástica. Podrán discutirse muchas cosas y seguramente todas generaciones tienen sus memorias, sus cosas positivas, pero lo fantástico es el sueño, la creación y la imagen. Esto lo diferencia de toda otra élite que haya tenido en la historia argentina, porque estos tipos en particular, si bien eran elitistas con esto, lo mejor para el pueblo, pero sí del pueblo, fueron lo que creían y apostaban por el país. Hay un personaje de esta historia que es un íntimo de Roca, que es Carlos Pellegrini, otro hacedor fantástico de la Argentina, fundador del Banco de la Nación Argentina. Le reclama a los estancieros de Buenos Aires, le dice: señores, llevamos casi 70 años de independencia y ustedes no tienen un solo peso depositado en el Banco Argentino, porque no hay banco. Lo debieron haber creado ustedes. Entonces lo crea él con el Estado y se crea el Banco de la Nación Argentina.
En el Instituto Carlos Pellegrini, del Banco Nación, que es un instituto de estudio y análisis, que tiene el Banco Nación, que es excelente, interesantísimo, funciona en Buenos Aires, he podido ver todas las actas del presidente Pellegrini, que le manda a los directivos del banco que ha fundado acerca del objetivo que tienen que tener con la construcción del país. Le dicen, esta herramienta que ustedes tienen en la mano, deben entender que esto está hecho para un país que dentro de 30 años tiene que ser enormemente industrialista y que nuestras extracciones territoriales o de la tierra tienen que ser un recurso fantástico, que es la bendición de Dios, pero tienen que ser lo más pequeño de nuestra economía. Les está viniendo gente de otros lugares con cultura. Eso es un capital que tiene que ser incorporado a la cuenta positiva. Este es el pensamiento de Carlos Pellegrini, ministro de Roca, el equipo de Roca, polémico como él solo con Roca cuando van a crear el servicio militar. Y además discute también contra el presidente, porque estando el presidente Pellegrini le ubico. Luego que Roca termina su periodo de gobierno en el año 1886, es sucedido por su concuñado, Juárez Celma. Juárez Celma es un gobierno verdaderamente trágico y desastroso, que termina en 1890 en una crisis y renuncia, y termina su mandato Carlos Pellegrini, de quien estoy hablando. Carlos Pellegrini va a completar los 2 años de mandato. Como ministro del Interior del gobierno de Carlos Pellegrini está Julio Argentino Roca. La pelea de Pellegrini y Roca, y otro día vengo y les cuento la anécdota, porque si me entretengo con esto puedo hasta las 4 de la mañana. Tiene una riqueza que son espectaculares, son 2 personajes geniales, son geniales. Bien, el caso es que esta es la actitud de Roca, y todo hay que entenderlo dentro de este concepto del armador geopolítico del país y que está estructurando una nación. Y esa generación del 80 es eso. Podrá, vuelvo a repetir, tener muchas deficiencias, o toda obra que queda hecha queda a disposición de la crítica, y desde luego que se la podrá criticar con razón, pero lo que no se puede dejar de resaltar es la vocación de la fe que tienen ellos en esa sociedad que estaban armando. Estaban convencidos de que era una cosa grande e importante en el mundo. Eran liberales auténticos. Si no, no hubiese nunca jamás tenido la vigencia y la aplicación que tiene nuestra Constitución de 1853, que con todas las dificultades, obviamente, que existieron y que había para poderla poner, ¿verdad?, en práctica, no obstante eso, llevan adelante un proceso de transformación extraordinario. Un país que en el año 1855-60 era un páramo, entra al siglo XX siendo un país con una expectación extraordinaria en el mundo y un crecimiento fantástico. Ha desarrollado una industria pesada como la industria azucarera en Tucumán. Otro día hay que hablar también de los tucumanos en esto, porque los tucumanos son cosas serias, y por eso se explica por qué hay una Avellaneda y un Roca juntos y un Marcos Paz antes de vicepresidente, ¿no?, y 2 presidentes tucumanos. Es decir, estamos hablando de una generación extraordinaria que realmente encausa un país. Roca, y fíjense esta historia, Roca, cada cosa que hace tiene la obsesión de citarla a la Constitución, calza lo que hace con un artículo de la Constitución. Entonces alguien le pregunta, dice, ¿por qué hace esto? Y porque dice, el día que todos los argentinos sepamos qué es la Constitución, vamos a ser el país más importante del mundo. Y fíjense que 20 años después viene otro presidente que le dice, ¿cuál es su programa?
Me dice, mi programa es la Constitución, se llama Hipólito Yrigoyen, que tienen un episodio interesantísimo, otra nota de color, después de la Revolución Radical del año 1893, se reúnen Pellegrini, Roca, Yrigoyen y Alem, para ver si era posible que se haga un acuerdo y se pare el proceso de estos revolucionarios que estaban los radicales. Y entonces Yrigoyen le dice a Pellegrini de sufragio secreto, universal y obligatorio con padrón militar, y listo. Y elecciones limpias y que gane y que tenga el voto. Era justo lo que no podía conceder en la concepción de la generación del 80. Y entonces Pellegrini, como buen italiano super colorado, grita que eso no podía ser, que era una impertinencia lo que le estaban diciendo. Bueno, damos por terminada la reunión y se va. Y entonces le dice a Roca, pero vos te das cuenta la petulancia de este mocoso por Yrigoyen. Y Roca, que era un zorro, no había hablado toda la reunión. Le dice, mira, toma nota porque este muchacho creo que va a dar que hablar en la historia. Digamos, algo entendí el muchacho. Bueno, este modelo de educación que hacen, donde trabaja la Constitución, donde incorpora, digamos, la cultura esta que vienen armando para hacer Argentina culturalmente unificada a la sociedad esta que se está armando, es el trabajo fundante de Roca. Y la ley 1420 es la herramienta más importante que se ha dejado para la educación, incluso durante todo el siglo XX. Y todos los debates que vamos a observar en el armado y estructurado y organización de la Constitución, históricamente, son sobre la base y a partir de lo que establece la ley 1420. Esto significaba otra cosa. Entraba en colisión con el modelo de educación que hasta ese momento se había establecido, que era el modelo de educación que tenía la Iglesia. Pero, como acá teníamos un problema, que era que los inmigrantes que venían no todos eran católicos, y entonces ya teníamos que hablar de un país que tenía diversidad de credo, se había planteado ya en la Constitución del 53, se había establecido ya que había libertad de culto en la Argentina. Entonces comienza la primera discusión. Pero Roca tiene otro problema. Roca tiene que avanzar con el Estado. Y el otro avance que hace con el Estado es empezar a controlar y a tener, bajo la incorporación del Estado, los ciudadanos. Que esto significa los registros de nacimiento, de muerte, de casamiento y de identidad. Y esto era volver a sacarle a la Iglesia lo que había sido hasta ese momento un manejo exclusivo, como era a partir del bautismo y los registros de fallecimiento. Y esto vuelve a chocar con la Iglesia y otro conflicto más. Y finalmente, cuando crea las escuelas normales, porque a la famosa maestra norteamericana las trajo Sarmiento, pero el flor del hilo educativo se armó con Roca, porque Roca es el que arma la línea de escuela con estas mujeres, digamos, que las comienza a poner en la conducción para que empiecen a organizar la estructura educativa. Y entonces entra en conflicto con el obispo Clara de Córdoba, sobre todo con el núcleo de Córdoba, y interviene lo que era el nuncio apostólico, que era el obispo Luis Matera, que se enfrenta y saca una carta que la publica en el diario La Unión, que era un diario que hacía el contrapunto de La Nación. La Nación es de los liberales positivistas y el diario La Unión eran los liberales católicos. Entonces saca una carta donde advierte que podían ser excomulgados los que concurran a la escuela esta del Estado. Eso Roca lo toma como una intromisión, entonces lo llama
al nuncio y le dice al nuncio: esto que ha hecho este obispo no lo vamos a permitir porque es intromisión en la política del Estado, y segundo, porque es una interferencia en la política, entonces eso no puede hacer. El nuncio le dice: nosotros de la Iglesia no tenemos relación de subordinación con el Estado. Entonces Roca llama al canciller y le dice: entréguele los pasaportes diplomáticos al señor nuncio. Ni bien se va el nuncio, porque lo sacan del país, habla con León XIII, que es el Papa de ese momento, y le explica y le dice: vea, nosotros no tenemos nada con Roma, ni con el Vaticano, ni mucho menos. Se ha planteado esto con estas personas, no con la Iglesia, de modo que usted evalúe la situación y quedamos a disposición de seguir dialogando esto. Esto sucedió en el primer gobierno de Roca, o sea, entre 1886 y 1880 y 1886, concretamente en 1884. Era muy poquito tiempo que se había sancionado también la ley 1420, todo esto, digamos, junto. Se van a restablecer las relaciones con la Iglesia recién en 1900, en la segunda presidencia de Roca. ¿Qué había pasado acá? No podía. Hay alguien que ha dicho por ahí que hay que cortar, que tenían, ahora proponían que se corten las relaciones diplomáticas con el Vaticano, ¿no? Bueno, como lo había hecho Roca. No, Roca nunca jamás roto las relaciones diplomáticas, por una cuestión que no existía el Estado Vaticano. Yo le estaba explicando recién en la Unificación de Italia los líos que había con todo esto, y tiene un motivo esto. Cuando cae el Estado pontificio, toda Italia se unifica, se establece la monarquía de Víctor Manuel, hay una pequeña república, la República Mancini, pero esencialmente es la República de Víctor Manuel. Se unifica Italia y cae el poder temporal del Papa. El Papa queda sin ningún territorio a gobernar. Y es el Papa Pío IX que dice: bueno, me quedo en el Vaticano, que es el único lugar que está. Y los papas están recluidos en el Vaticano, casi 40 años no salen del Vaticano. Por eso se les decía que eran los prisioneros de San Pedro, porque una vez que eran papas quedaban ahí y no salían porque no pisaban Italia. Esto fue hasta el año 29 con Mussolini, que se firma el Tratado de Letrán, donde Italia le reconoce la superficie de 44 hectáreas a la Iglesia en calidad de Estado soberano, y eso pasa a ser el Estado Vaticano, que viene a ser el Estado más pequeño que tiene el mundo, pero absolutamente soberano e independiente de Italia. Y ahí se pacifica y se vuelve a la relación. Perfecto. Cuando se ha producido el problema de Roca, o de la Argentina, digamos, con la Iglesia, nunca jamás pudo romper relaciones diplomáticas con un Estado que no existía, porque en el año 1884, hacía 14 años que ya no existía el Vaticano, perdón, los Estados pontificios que habían desaparecido en 1870. Tampoco podía, lo que se llamaba el nuncio, podía ser un cuerpo diplomático, porque no respondía a ningún país. Era solamente el representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero no había país. Entonces era imposible que Roca corte relaciones con un país que no existía. Por eso Roca lo plantea en términos de discusión, que además no pensaba romper ninguna relación. También así que después, cuando va a subir por segunda vez, él mismo retoma las relaciones con la Iglesia. Y otra más, en prueba, digamos, de lealtad y amistad a la Iglesia, cuando se presenta en 1898-99 un proyecto de divorcio, que lo sanciona la Cámara, Roca lo veta y lo rechaza al proyecto, que lo hace como una decisión política, digamos, de
buena voluntad, porque en ese mismo momento estaba él hablando, digamos, está hablando el diálogo, digamos, con Roma de nuevo. Entonces, al efecto de no producir interferencia y de manifestar la voluntad clara que tenía de mantener, digamos, las buenas relaciones y armónica, hace este veto. Más de decir que toda esta historia del Roca enemigo, estas cosas, no hay nada que ver, al contrario. Vuelvo a repetirle, cada vez que lo saquen a Roca de estar concentrado en el armado del país y del Estado, se van a equivocar. Porque si alguna obsesión ha tenido este hombre en esto, es, como dice el doctor, con esa titular de la cátedra de economía de la UBA, con quien he estado charlando por el tema que voy a abordar ahora de la economía, que nos vamos a meter en varias cosas, no se puede desvirtuar pensamientos y acciones tan elocuentes, tan claras, tan contundentes y tan trascendentes como la que exhibe Julio Argentino Roca. Termino esto, vamos a la economía, que esta es la que más sorpresa tiene, porque todos son liberales ahora, no van a elecciones liberales en todos lados, pero hay liberales oficialistas, liberales opositores, liberales neutros, liberales simpáticos, liberales antipáticos, liberales de Boca, de River, todo, o se pone de moda algo. Esto es muy gracioso porque todos son creadores también. Esto vale para todos, ¿no? Todos son fundacionales, inventores o creadores de algo, como si el mundo no hubiese existido antes. Roca, en 1881, armando el país, crea la unificación de moneda. Hasta el año 1881, la Argentina era lo más parecido a la Argentina del bono. ¿Se acuerdan de los bonos? ¿Se acuerdan del último tiempo los bonos? Que todas las provincias tenían bonos, y eran el bono, y si no era el bono, después sacaban tica canasta, y después, no sé, era una cosa de papel y cuestiones. La Argentina, de 1881, era así. Cada provincia tenía su impresión de moneda. Imagínense ustedes una autoridad provincial del siglo XIX fijando la paridad oro de la moneda de la provincia. Bien, yo me imagino algunos personajes, la verdad, locales que he conocido, que han sido amigos, todo, me los imagino fijando e indicando cuánto de oro puede haber tenido un peso tucumano o un peso santiagueño, ¿no? Y así armaban cada provincia su moneda. Lo que era una anarquía tremenda, y hay un articulito en la Constitución que dice que quedan prohibidas todas las aduanas interiores. Y esto para que sepan que los argentinos de entonces, de la Argentina, no eran más virtuosos que los argentinos de hoy. Cuando ponen eso, ¿qué es lo que estaban poniendo? Estaban sacando, primero sí, los controles aduaneros que había, que estaban parados fiscalizando los tucumanos, los menos santiagueños, trayendo un pistol de allá para aquí, estaba parado ahí un destacamento tucumano para contarle cuántas carretas pasaba, lo mismo cuando iban las cosas de aquí para allá. El movimiento interno en el país era un infierno de impuestos, de controles. ¿Y cómo se hacía el control? Y era fantástico. Si cada uno tenía su moneda, mi moneda no era convertible en la otra provincia, en consecuencia había que pagar el peaje, si no, no entraba la mercancía. Era toda una verdadera anarquía. Por eso fue un golpe realmente muy positivo y rápidamente adherido a todas las provincias en la creación de la moneda única. Y es la ley de unificación monetaria, es la ley que hace nacer la moneda nacional única. Lo que tenemos hasta ahora, después vamos a discutir la moneda, si la devaluaron o no, pero haber unificado eso significa un salto sideral.
Y a partir de ahí también empieza el Estado Nacional, y esto sí, vamos, en defensa de la provincia, empieza a unificar los impuestos y empieza a transformar todos los impuestos en impuestos nacionales y le empieza a achicar, digamos, la renta a la provincia, y ahí viene todo esto de discusión. Pero esa ley es la que homogeneiza económicamente la Organización Económica Nacional. A su vez, da una ley de conversión de moneda. ¿Les suena la conversión de moneda? Todo acá han vivido la convertibilidad, no me diga ninguno que no haya nacido. La conversión de moneda, que la instaura en el año 85, pero como él se va en el 86, no termina de instaurarse toda esta organización de la moneda, y Juárez Elman, que es un desastre en el manejo financiero, retrocede con las provincias en materia de monetaria, porque empieza a emitir unos títulos de provincia. Entonces las provincias empiezan lo que no era moneda oficial, empiezan a generar títulos de crédito, de compensaciones, bueno, algo de barajuste financiero, que termina precisamente en la crisis de 1890. La crisis de 1890 es una crisis financiera tremenda que produce una recesión espantosa y un alza de precios escandalosa. Para los que creen que la inflación es tema de ahora, miren, lo pueden buscar esto en Rapaport, que es Historia Económica Argentina, lo pueden buscar en Eduardo Conesa, Historia Argentina de la Moneda, lo pueden buscar en Ortiz, Economía Argentina, y en González Fraga, la evolución monetaria argentina. Y un artículo que escribe el profesor de Pablo, que es La inflación, un producto cultural argentino. Es muy interesante ese. Pero bueno, entre el año 1880 y 1890 hubo el 200% de inflación. Entre 1890 y 1898 hubo un 180% de inflación. En tiempos que no se hablaba de inflación. Bueno, hasta que llega Roca después de nuevo. Cuando llega Roca, lo que vuelve a hacer es una nueva convertibilidad. Pero esta vez con una experiencia que es interesantísimo, porque el secreto de la convertibilidad estaba en qué paridad, era convertibilidad con oro, distinta a la convertibilidad como conocemos nosotros en 91, que era con el dólar, ¿se acuerdan? 1 a 1. Bueno, esto era con un peso oro. De manera que estaba enganchado al valor del oro, pero el oro también era fluctuante en el mercado internacional. El secreto de esto está en lo que hoy día los economistas llaman el overshot. ¿Qué significa? Subir la devaluación para que quede un colchón que cuando venga la inflación no lo torne a la divisa, no la desprecie la divisa, sino desprecie el valor de la exportación. Eso descubren José María Rosa Abuelito, que es el abuelo del historiador, le estoy diciendo ya a Marinar que él lee todo esto, y los tipos descubren que el mecanismo era el amortiguador ese que había que hacer. Esto explicado y tomado del doctor Eduardo Conesa, titular de la Cátedra de Economía de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA. La convertibilidad, que se llamaba caja de conversión en el tiempo de Roca, esta va a llegar hasta el año 1929, cuando se produce la crisis internacional, que vuelan todos los valores, y entonces entra en crisis, digamos, el dólar, el oro y las acciones,
en el famoso crisis de Wall Street. Pero es una convertibilidad de 29 años, que no termina la explosión argentina en hiperinflación, sino que termina una recesión, pero sin hiperinflación, que después la corrige el grupo Previs y todo de la década del 30 que crea el Banco Central. Bueno, otra historia. Pero lo importante es que la respuesta monetaria a ese problema, y esto va para los liberales que andan haciendo mamarracho ahora, está ahí en Roca. El equipo económico de Roca, ahora son todos Chicago Boys, bueno, esto eran muchachos locales, hay economistas locales, que son los que arman esta estructura. Yo no sabía, esto me lo explicaré, esto es una cosa inédita en la Argentina, el tiempo de duración de esta paridad cambiaria. A su vez, es una paridad cambiaria que, por el margen que tenía, me explican, permitió que haya una gran afluencia de capitales durante la década del 10 y del 20. Lo que hizo que fuese un crecimiento extraordinario de la Argentina. Bueno, ya ven, no solamente que conquistó el desierto. Y vale la pena estudiarlo, porque cuando uno lo lee a José María Rosa, no al historiador sino al abuelito, que era el ministro de Hacienda, uno no sabe si es un pedazo de historia o es un funcionario que está hablando ahora del problema de la inestabilidad de los precios. No ha cambiado en nada. No ha cambiado en nada. Y otra noticia más. Dicen, el problema no es la emisión de la moneda, sino que el problema es la estabilidad política. ¿Se acuerdan ustedes cómo era la convertibilidad acá? Que tenía que haber depositado en el Banco Central $1 por cada peso que salía. Teóricamente, digamos, yo podía llevar todos los pesos y sacar todos los dólares. Esa era la convertibilidad. La convertibilidad de Roca solamente llegó a tener el 35% en oro de la cantidad de pesos que circulaba. La fuerza de la moneda era la credibilidad política del crecimiento del país. Esto es lo que sostenía la moneda. Esto es importante porque esto es antes de Keynes. Keynes es el economista que incorporó la cuestión sociológica de la economía. Esto estamos hablando del final del siglo XIX. Entonces, es también un innovador, es un personaje realmente interesante. Si alguien quiere seguir después de esta noche pensando que Roca es el conquistador del desierto, bueno, tiene sus derechos, su razón. Yo la verdad que en el año 75 fue que el doctor Muñoz Moraleda me regaló una biografía de Roca, que es un trabajo que elaboraba él. Este personaje contradictorio me llamó la atención. Y la verdad es que cuando encuentro el libro que ha dado vuelta por ahí de Roca, me pesco y lo leo porque es interesantísimo. Es un personaje polifacético, un tipo que lo encontramos en la conquista del desierto, porque lo encontramos en esta transformación económica, o en el concepto que tiene de la cultura y de la educación, o el militar que viene de guerra y que dice no, por la soberanía no es por el cuartel, hay que poner una escuela que se hizo la bandera y esa es la soberanía. Es decir, un personaje muy distinto. ¿Y para qué sirven todas estas reflexiones? Sirven para que rompamos el etiquetamiento, porque saben cuál es el problema.
Miren, los que quieren ser progres y revisionistas, entonces dicen, no se puede del mitrismo, porque el mitrismo ya lo superado. Sí, seguramente. La versión de Mitre de la historia, ya a 150 años de eso, obviamente que ahora no lean historia si no arrancan por Mitre, porque realmente es una pluma extraordinaria y tiene una historia argentina interesantísima. Después vienen los otros, que son los progres, que hay que despreciarlos, porque también tienen. Porque la historia, precisamente, es una ciencia que es polémica, que depende del cartabón con que analice cada uno, y en definitiva, cada posición histórica termina siendo una explicación de una concepción, de un camino, de una forma o de un modo en que se puede relacionar una sociedad. Yo por eso felicito a la dirección y al director acá y a todo ese equipo magnífico que tienen de esta apertura del archivo histórico, porque hay que desmitificar, hay que sacar etiquetamiento y lo más interesante es abordar a estos tiempos y a estos personajes. Y cuando hagamos esto, entonces vamos a descubrir que no somos cualquier cosa en el mundo, que somos un país fantástico, interesantísimo, que hemos dado cabezas extraordinarias, que si nos quieren decir que no servimos, que no saben funcionar estas cosas, yo siempre les contesto, cuando ustedes dicen que no hay científicos, bueno, el Instituto Malbrán tiene dos premios Nobel en medicina y en química. Cuando nos quieren decir que somos un pueblo mediocre, bueno, somos el primer pueblo americano que ha tenido un papa. Cuando nos quieren decir que acá en Argentina no se inventa nada, bueno, la virome, esa cosa está hecha acá en Argentina. Sí. Y tenemos Roca, y tenemos Sarmiento, y tenemos el Grito de la Tierra con el Chacho Peñalosa, con el Facundo Quiroga, todos en definitiva, son el cimiento y el ladrillo con el que se construyó este país. Lo único que falta es que a nuestra generación nos avivemos y nos demos cuenta de que vivimos en un país fantástico y un país generoso. Fíjense, esto que se llama la oligarquía paternalista, esto que es la generación del 80, han convocado a la inmigración mundial y a la Argentina han llegado españoles, italianos, franceses, sirios, últimamente orientales, de distintas religiones, católicos, protestantes, evangelistas, judíos, musulmanes. Nunca hemos tenido una guerra religiosa. Y es más, en la Argentina se casó el judío con la musulmana, el musulmán con el judío, el católico con el protestante. Nunca jamás hemos tenido un conflicto de ese tipo. Tenemos otros problemas enormes. Pero esta Argentina, de estas cosas geniales en el mundo que estamos viendo, es nuestra Argentina. De manera que nos queramos un poco más, nos tratemos mejor, y a todos los que han hecho la historia lo miremos detenidamente sin prejuicio y evaluemos las obras, que en definitiva es lo más claro, el idioma más claro por el que hablan los políticos y los que están preocupados por la construcción del país. Muchas gracias. Muy bien.